Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carolina de Brandeburgo-Ansbach. Ella fue una reina consorte de Gran Bretaña que pasará a la historia por su gran fortaleza física y mental, siendo conocida como la Reina de Hierro. Aparte de ser recordada por ser la primera reina consorte de la dinastía Hannover, aunque también por sus problemas familiares, como las infidelidades de su esposo o el profundo odio que compartía con su hijo Federico Luis, siendo mujer que aguantaba y se adaptaba muy bien a todas estas malas situaciones, hasta que su salud ya no pudo más, teniendo un terrible y macabro final. Esta biografía es realizada por petición de Karina Silva, Lucía Toccoli, Silvia Cristina Monroy, Fernanda Juárez y Clarita Cigarán. Guillermina Carlota Carolina de Hohenzollern y de Wettin nació el 1 de marzo de 1683 en el Palacio del Margrave de Ansbach, en el Principado de Ansbach, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del margrave Juan Federico de Brandeburgo-Ansbach y de la segunda esposa de este, la margravina consorte Leonor Edmunda de Sajonia-Eisenach. El matrimonio tuvo tan solo 3 hijos en común, siendo Carolina la mayor de sus vástagos, pero tan solo ella y su hermano más pequeño, Guillermo Federico, lograron sobrevivir a la infancia. La niña también tenía algunos medios hermanos, fruto del primer matrimonio de su padre con la margravina consorte Juana Isabel de Baden-Durlach, naciendo de esta unión hasta 5 hijos, de los cuales tan solo 3 consiguieron sobrevivir a la infancia. Sus medios hermanos, Cristian Alberto, Jorge Federico y Dorotea Federica. Cuando Carolina tenía tan solo 3 años de edad, su padre, el margrave Juan Federico, falleció a causa de la viruela, convirtiéndose así su medio hermano mayor, Cristian Alberto, en el nuevo margrave de Ansbach. Su madre se quedó en una posición un tanto vulnerable al quedar viuda. Por esta razón, decidió abandonar el Principado de Ansbach junto a sus 2 hijos supervivientes, instalándose así en la ciudad de Eisenach, en busca de la protección y el amparo de su propia familia. Durante 5 años, la princesa tuvo una vida tranquila en dicha ciudad junto a su madre y su hermano pequeño, pero como era de esperar, su familia materna no tardó demasiado en buscar un nuevo casamiento para su progenitora, casándose así esta en el año 1692 con el elector Juan Jorge IV de Sajonia, instalándose así la familia en la ciudad de Dresde. Pese a empezar a vivir en una corte muy lujosa, su estancia en este lugar sería muy infeliz para Carolina, debido a que su padrastro no sentía ni el más mínimo interés hacia su esposa y hacia los hijos de esta, teniendo solo ojos para su amante, la condesa Magdalena Sibila de Naissus, con quien tuvo una hija ilegítima llamada Guillermina María Federica de Roxelitz, naciendo esta niña un año después de que su madre se hubiese casado con el elector. El hecho de que su padrastro tuviese un amante y una hija ilegítima afectó mucho el matrimonio de los electores, sintiéndose en todo momento su madre muy humillada. Es más, su padrastro, deseoso de casarse con su amante, intentó asesinar a su propia esposa con una espada, aunque este asesinato fue evitado por el propio hermano de su padrastro, el príncipe Federico Augusto de Sajonia, quien sería el futuro rey de Polonia, Augusto II el Fuerte, quien consiguió frenar a su hermano y desarmarlo antes de que éste cometiese aquella gran locura.
Carolina se vería obligada a vivir junto a un padrastro que la ignoraba completamente y que había intentado asesinar a su madre, teniendo que ver a diario cómo el amante de este y su hija ilegítima eran más importantes que su propia esposa e hijastros. La amante de su padrastro acabaría enfermando de gravedad de viruela, muriendo así ésta entre los brazos del elector, quien también acabaría enfermando mortalmente de esta enfermedad. Tras fallecer su padrastro en el año 1694, el hermano de este, el príncipe Federico Augusto, asumió el poder al haber fallecido su hermano sin hijos legítimos, y pese a que el nuevo gobernante siempre había apoyado a la madre de Carolina, consideraba que la viuda y los hijos de esta ya no pintaban nada en la corte sajona. Por esa razón, ordenó que fuesen trasladados al castillo de Pretz, una propiedad un tanto alejada de todo. En este lugar, su madre se vería afectada por una profunda depresión y por los problemas de salud que había desarrollado durante su segundo matrimonio. Carolina, quien era todavía una niña, iría viendo cómo su madre se iba marchitando en aquel aislado castillo, además de que sufrieron una serie de apuros económicos, debido a que la familia dependía únicamente de la pensión que les entregaba el electorado de Sajonia, la cual a veces se retrasaba demasiado en ser pagada, sufriendo así de una serie de necesidades, viéndose obligados a pasar días enteros comiendo únicamente caldo y pan, mientras esperaban el poder cobrar la pensión. En el año 1696, su madre, Leonor Esmunda, falleció a causa de la tuberculosis, quedando así Carolina y su hermano pequeño, Guillermo Federico, huérfanos de ambos padres, teniendo para entonces los hermanos 13 y 10 años de edad. Al quedarse totalmente solos y sin dinero en tierras sajonas, su medio hermano, Jorge Federico, de 18 años de edad, asumió la tutela de los huérfanos, haciéndolos así traer hasta la corte de Ansbach. Su medio hermano había asumido el poder del principado tras haberse producido la muerte de su hermano mayor, Cristian Alberto, en el año 1692, siendo conocido desde entonces como Jorge Federico II, apodado el Joven. El margrave no tenía ni el más mínimo sentimiento paternal o fraternal hacia sus medios hermanos, a los cuales consideraba como una verdadera carga. Por esta razón, descuidó completamente su educación y su crianza. Es más, no prestarían atención a sus necesidades más básicas, ignorando por completo si estos se alimentaban bien o si se enfermaban. Incluso tampoco se preocupó de sus vestimentas, siendo habitual que los dos príncipes huérfanos tuviesen los ropajes sucios o rotos. Su estancia en Ansbach fue muy dura para Carolina, debido a que era consciente de que nadie los aceptaba ni los quería, viviéndose apartados en un ala del palacio, donde prácticamente tenían que sobrevivir como podían, mientras todos los ignoraban. Pese a que su madre sufrió una severa depresión durante sus años finales de vida, antes de fallecer mandó una emotiva carta a su buena amiga Sofía Carlota de Hannover, quien por aquel entonces era tan solo electora de Brandeburgo, rogándola que ésta jamás abandonase a sus adorados hijos, debido a que temía por el futuro de estos en cuanto ella faltase. Cuando dicha lectora se enteró de la mala vida que llevaban los príncipes de Ansbach, ella y su marido, el elector Federico III, el futuro rey Federico I de Prusia, reclamaron rápidamente la custodia de ambos hermanos. Carolina fue entregada de inmediato a los electores. En cambio, su hermano pequeño, Guillermo Federico, fue obligado a permanecer por más tiempo en la corte de Ansbach, ya que al ser el único hermano varón que le quedaba al margrave, Jorge Federico II, era el heredero del principado y como tal tenía que permanecer en Ansbach, debido a que su medio hermano no se casó ni tuvo hijos.
Carolina sería instalada en la corte que los electores de Brandeburgo tenían en el Palacio de Luxemburg, el cual adoptaría años después el nombre de Charlottenburg, en honor a Sofía Carlota de Hannover. Su nuevo hogar no era una corte tan rígida, aburrida y de ambiente militar como la de Ansbach, sino todo un oasis cultural donde la princesa se rodeó de las mentes más brillantes de la época. Tiene así trato cercano con filósofos, científicos, músicos y teólogos. Carolina sería prácticamente adoptada por los electores, siendo tratada en todo momento como una hija más, especialmente por la electora Sofía Carlota, debido a que ésta tan solo había tenido 2 hijos varones y solo tenía una hijastra fruto del anterior matrimonio de su marido, considerando a Carolina como si fuese su propia hija biológica. Pronto, su presencia en aquella corte sería captada por el filósofo y matemático Gottfried Leibniz, quien se daría cuenta de que aquella muchacha no era una princesa común, sino que era muy madura para su edad, además de ser muy curiosa e inteligente, asegurando que Carolina tiene una mente realmente privilegiada. Al descubrir todo esto de ella, el propio filósofo se ofreció voluntariamente para ser su tutor, empezándose a recibir clases de historia, filosofía, ciencias naturales, matemáticas, astronomía, política y diplomacia, unas materias que no solían ser dadas a las princesas de la época, quienes eran educadas únicamente para ser buenas esposas y madres. Carolina pronto demostró ser una muchacha muy culta, ingeniosa e inteligente, que se aprendía fácilmente las lecciones, además de ser una mente inquieta que buscaba en todo momento el adquirir más conocimientos y tenía una gran curiosidad por todo lo que la rodeaba. En el año 1701, los electores de Brandeburgo se convirtieron en los primeros reyes de Prusia, algo que mejoró notablemente la posición de Carolina, pasando de ser una princesa pobre e invisible a ser vista como la hija de los reyes de Prusia, aunque no fuese de forma biológica. Gracias a los cuidados que le dieron sus padres adoptivos, la princesa dejó de ser una muchacha raquítica y mal vestida, convirtiéndose en una de las princesas más bellas y deseadas de su época, siendo descrita como una jovencita que tenía la piel de porcelana, es decir, una piel pálida, tersa y sin imperfecciones. Ella tiene unos ojos azulados grandes, vivaces y muy expresivos, que reflejaban su gran inteligencia, pero sin duda lo que más destacaba de ella era su abundante melena rubia, la cual era descrita como larga, sedosa y espesa. Es más, a ella no le gustaban los peinados muy elaborados, prefiriendo los recogidos sencillos o directamente llevar el pelo suelto, si se lo permitían, mostrando así su hermosísimo cabello, que dejaba asombrados a todos los presentes. Carolina también sería descrita como una jovencita de notable altura, siendo incluso más alta que muchos hombres de la corte. Sus caderas eran anchas y llamativas, su cuello era largo y elegante, hombros bien formados y de busto prominente, que sabía muy bien cómo lucirlo con los escotes de sus vestidos. Su porte era recto y majestuoso, además de caminar con mucha seguridad. Es más, sus contemporáneos aseguraban que caminaba como toda una reina, mucho antes de que se decidiese su futuro destino como reina consorte de Gran Bretaña. Pese a ser considerada una gran belleza, sin duda lo que más destacaba de ella era su gran inteligencia, la cual era magnética, combinada con su evidente atractivo físico, convirtiéndose en una de las princesas más deseadas de la época. Mientras otras jovencitas de su misma posición eran sumisas, silenciosas y solo se limitaban a sonreír en los encuentros sociales,
Carolina era todo lo contrario. Con ella se podía mantener una conversación o un debate sobre política o filosofía. Además de que tenía una gran gracia natural y un sentido del humor único que acompañaba siempre con una sonrisa encantadora, dejando a los hombres realmente cautivados. Es más, llegó a tener una serie de pretendientes durante su adolescencia y juventud, llegando a recibir numerosas propuestas matrimoniales. Uno de sus pretendientes más destacados fue el conocido archiduque Carlos de Austria, el futuro emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1703, dicho archiduque escuchó rumores sobre la gran belleza de la princesa. Por esta razón, para tantear el terreno, envió uno de sus hombres de confianza a la corte prusiana para que viese personalmente a Carolina, quedando éste realmente impactado en cuanto la conoció, enviando rápidamente una carta al archiduque, donde aseguraba que la princesa tenía la belleza, el intelecto, el encanto y el porte para ser la futura reina consorte de España, o en todo caso, en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, debido a que en ese momento Carlos de Austria estaba luchando contra los Borbones por el trono español durante la Guerra de Sucesión Española. El archiduque Carlos, movido por la curiosidad, pidió varios retratos de la princesa, además de escuchar atentamente las descripciones que hacían sobre Carolina, así que sin dudarlo pidió oficialmente su mano en matrimonio, iniciándose así las negociaciones matrimoniales entre la corona prusiana y la corona imperial, donde uno de los requisitos establecidos por la familia Habsburgo es que la princesa abandonase sus creencias protestantes y abrazase el catolicismo. Al rey Federico I de Prusia le interesaba mucho aquella alianza con la corona imperial. Por esa razón, ejerció una gran presión sobre Carolina para intentar convencerla de que cambiase de creencias religiosas. Incluso su tutor, Gottfried Leibniz, quien intentó convencerla para ello, aunque lo hizo de una forma más sutil, manteniendo con ella una serie de conversaciones por carta, donde le aseguraba que no había tantas diferencias entre ambas creencias religiosas. Carolina aceptó en un primer momento, aunque exigió el reunirse con una serie de jesuitas para debatir sobre religión, pero estos no fueron capaces de convencerla de nada, debido a que la princesa debatía cada uno de los argumentos y puntos que estos exponían, demostrando en todo momento el ser una mujer de ideas fijas y de gran temperamento. Finalmente, la princesa acabaría rechazando aquella propuesta matrimonial, asegurando que no cambiaría de creencias religiosas por una simple corona, algo que causó una gran indignación en tierras austriacas y entre la familia Habsburgo. Pronto, aquella noticia de que Carolina había rechazado a un miembro de la poderosa familia Habsburgo por conservar sus creencias religiosas llegó hasta los oídos de la electora de Hannover, Sofía del Palatinado, quien se encontraba buscando una esposa ideal para su nieto Jorge Augusto, debido a que los Hannover eran considerados como los herederos de las coronas de Inglaterra y de Escocia. Ante la falta de herederos por parte de la dinastía Estuardo, al menos por la parte anglicana, empezándose a ver a Carolina como la candidata ideal para casarse con su nieto, viéndola como la futura reina consorte que tanto necesitaba Gran Bretaña, ante la amenaza católica que suponían los jacobitas. Con la intención de observarla de cerca, la electora de Hannover envió una serie de diplomáticos a la corte de Ansbach para ver de cerca a la princesa, aunque entre aquellos hombres se encontraba el príncipe Jorge Augusto, quien había viajado también hasta allí bajo una identidad falsa para ver a la mujer que podría convertirse en su futura esposa, haciéndose así pasar por un noble alemán que formaba parte de la comitiva de Hannover. La princesa se encontraba en Ansbach en ese momento, debido a que unos meses antes de producirse su primer encuentro, su madre adoptiva
la reina consorte de Prusia, Sofía Carlota de Hannover, quien a su vez era hija de la anciana electora Sofía del Palatinado, había fallecido, algo que afectó mucho a Carolina, sumiéndose en una profunda depresión, ya que aparte de ser su protectora, esta había sido para ella como una madre. Por esta razón, decidió regresar a la corte de Ansbach, debido a que su estancia en Prusia le recordaba demasiado a la fallecida reina prusiana. Según se cuenta, el príncipe Jorge Augusto quedó realmente fascinado en cuanto vio por primera vez a Carolina en la corte de Ansbach, y pese a que aún tardó varios días en comenzar a tratar con ella, la iría observando desde lejos, estando totalmente atento a cada uno de sus movimientos y cómo era su vida cotidiana. Poco a poco fueron teniendo algo de trato durante los bailes, las ceremonias y las veladas que se celebraban dentro de dicha corte. Y un día, totalmente cautivado por su belleza, su porte y su intelecto, el príncipe le reveló su verdadera identidad y pidió su mano en matrimonio, pidiendo completamente por sorpresa a la princesa. Carolina ya se había fijado en él durante tales encuentros sociales, y pese a que Jorge Augusto no le igualaba en intelecto y era más simple que ella, era visto como un hombre atractivo y apasionado. Por esta razón, la princesa aceptó de inmediato aquella propuesta matrimonial, iniciándose así las negociaciones matrimoniales. Pese a que para entonces la casa Hannover y la princesa se encontraban de luto por la muerte de la reina Sofía Carlota, decidieron igualmente el iniciar con rapidez los preparativos matrimoniales, decidiendo así celebrar un enlace sencillo y discreto, ya que ninguna de las familias de los novios estaban dispuestas a esperar meses o años para que se celebrase su boda, intentando así evitar que interfiriesen en tales planes otras potencias europeas, como por ejemplo la familia Habsburgo. El 22 de agosto de 1705, Carolina llegó junto a su séquito a la ciudad de Hannover, llegando justo al anochecer, pese a que se tenía previsto que hubiese llegado esa misma mañana, pero ante el mal estado de los caminos, su llegada se retrasó por unas cuantas horas, llegando así cuando era prácticamente de noche, siendo trasladada de inmediato al palacio de Herrenhausen, donde sería recibida por la electora Sofía del Palatinado, fundiéndose así ambas mujeres en un emotivo abrazo. Su prometido Jorge Augusto estaba demasiado ansioso de casarse con Carolina de inmediato y no estaba dispuesto a esperar hasta la mañana siguiente para poder celebrar su enlace. Por esta razón, nada más bajar de su carruaje, le notificaron a la princesa de que tenía tan solo unos pocos minutos para asearse, debido a que en esa misma noche se iba a casar con su prometido, retirándose así rápidamente Carolina a las habitaciones que habían adecentado para ella, lugar donde tan solo tuvo tiempo para lavarse la cara y tomar un breve refrigerio. Carolina se encontraba totalmente exhausta del largo viaje en carruaje y tenía tanto el cabello como su vestido llenos de polvo por los caminos de tierra, pero en tiempo récord las damas de compañía que la habían asignado se las ingeniaron para desvestirla lo más rápido posible y ponerle un vestido limpio, además de que su cabello polvoriento fue adornado con perlas para evitar que pareciese tan sucio. Tras esto, la princesa fue conducida hasta la capilla de dicho palacio, lugar donde se celebró su boda con Jorge Augusto, donde se acabaría casando ante la presencia de unos pocos nobles, de algunos miembros de la familia Hannover y a la luz de las velas, teniendo para entonces ella 22 años de edad en el momento de la unión, mientras que él tenía 21. El inicio de su matrimonio fue todo un éxito. Jorge Augusto estaba totalmente cautivado con su esposa, pasándose horas enteras encerrado en la alcoba de Carolina.
La princesa había conquistado físicamente a su esposo, pero también su mente, llegando a dominarlo rápidamente. Él era un hombre menos inteligente que ella, además de bastante impulsivo, ruidoso y sin apenas personalidad. Así que con una gran sutileza logró doblegarlo, aunque de una forma en la que Jorge Augusto no se diese cuenta, ya que la princesa logró que su marido creyese que era él quien llevaba la voz cantante dentro de su matrimonio, pero en verdad era ella la cabeza pensante y quien decidía todo, metiéndole poco a poco y de manera disimulada ciertas ideas en la cabeza sin que éste se diese cuenta, además de que se convirtió en su confidente para lo bueno y para lo malo, dependiendo de Carolina para casi todo. Pese a conquistar a su marido en todos los sentidos, la princesa pronto se daría cuenta de que su mayor opositor en la corte de Hannover sería su propio suegro, el elector de Hannover, Jorge Luis, el futuro rey Jorge I de Gran Bretaña, un hombre muy rígido que controlaba toda la corte hannoveriana, además de que mantenía una pésima relación con su débil hijo, siendo un hombre bastante esquivo que había impuesto una disciplina militar dentro de su propia corte y que solía comer o cenar solo, evitando siempre, en medida de lo posible, el tener que tratar con su familia, especialmente con su odiado hijo. Carolina pronto se aburriría demasiado en la corte de su suegro, la cual consideraba demasiado aburrida, echando mucho de menos la culta y elegante corte prusiana. La princesa pronto se convirtió en una gran amenaza para su suegro, quien controlaría cada uno de sus pasos, sintiéndose continuamente vigilada, incluso dentro de sus propias estancias privadas. Pese a que su suegro también la despreciaba, sin tan siquiera haber tratado apenas con ella, Carolina tenía muy claro de que no iba a cometer ningún fallo delante de este que pudiese afectar a su posición como princesa heredera consorte, mostrando siempre una visible sonrisa cuando se cruzaba con su suegro, aunque éste ni tan siquiera la mirase, además de que siempre fue muy respetuosa y mantuvo una actitud impecable delante del elector, evitando así que éste tuviese algún tipo de queja sobre ella, por mucho que la despreciase por ser la esposa de su hijo. Pese al frío trato con su suegro, Carolina encontró todo el cariño y el apoyo que necesitaba en la anciana electora Sofía del Palatinado, es decir, en la abuela de su marido. Ambas se entendieron a la perfección en cuanto la princesa llegó a Hannover. Es más, la electora estaba encantada con ella, considerándola como la mejor nieta política que hubiese podido encontrar. Ambas mujeres tenían muchas cosas en común, como por ejemplo una mente brillante para la política o su amistad con el filósofo Gottfried Leibniz. Además, era habitual el verlas juntas paseando por los jardines del palacio de Herrenhausen. Sofía tenía todas las esperanzas puestas en que Carolina llegase a ser una brillante reina consorte de Gran Bretaña. Por esa razón, durante sus largas conversaciones diarias, le daría consejos sobre cómo tratar a los ingleses, además de hablarle de la política británica y de sus costumbres, preparándola así para su futuro papel como reina consorte. 9 meses después de haberse casado, los médicos de la corte anunciaron de que la princesa se encontraba embarazada, algo que fue una gran noticia para la corte de Hannover, además de que consolidaba la posición de Carolina en aquella corte hostil, especialmente si durante su primer parto alumbraba a un hijo varón. Durante este primer embarazo, la vigilancia por parte de su suegro aumentó, además de que su marido se volvió demasiado protector, llegando incluso a agobiar a la princesa. Aún así, ella seguiría llevando su vida normal pese a las molestias típicas de la gestación, participando así en las ceremonias o recepciones de la corte o haciendo compañía a su abuela política.
A medida que avanzaba el embarazo, la princesa empezó a tener problemas de movilidad ante el abultado vientre que llegó a tener, además de que sufrió de una gran retención de líquidos y había engordado mucho en muy poco tiempo. Por esta razón, los médicos la aconsejaron llevar una vida más tranquila, además de prohibirla el montar en carruaje o dar largos paseos, ya que temían que aquel embarazo acabase en un parto prematuro, ya que temían que la princesa, ante su gran inestabilidad o su torpeza, llegase a resbalar o tuviese un accidente. Por este motivo, la confinaron en sus habitaciones privadas, donde se entretenía leyendo o escribiendo cartas, además de que era continuamente visitada por su marido o por su abuela política. Según iba llegando la fecha prevista del parto, Carolina se mostró bastante nerviosa. Ella no deseaba un parto público, como era habitual en la época. Además, tenía constancia de que su suegro quería boicotear aquel esperado alumbramiento, ya que no invitó a destacados miembros de la nobleza hannoveriana o británica, como era habitual. Además de que no inició los preparativos para celebrar la llegada al mundo de su futuro nieto, demostrando así el gran desprecio que sentía hacia su propio hijo y su nuera. Con la ayuda de su abuela política, quien apoyaba en todo a Carolina, se decidió que el parto debería ser secreto. Cuando la princesa empezó a experimentar los primeros dolores del parto, fueron llevados de manera bastante discreta hasta sus habitaciones privadas diferentes sirvientas, médicos de la corte, parteras y damas de confianza, los cuales, en completo silencio, asistieron al parto, naciendo así en la fría noche del 20 de enero de 1707, un niño que se llamó Federico Luis. Como no se había anunciado oficialmente el parto a la princesa, su abuela política se dedicó a redactar una serie de cartas, tanto a su hijo, el elector Jorge Luis, como a distintos nobles y ministros alemanes, donde les anunciaban la llegada al mundo de un nuevo heredero, enterándose así todos estos del nacimiento secreto del pequeño príncipe a través de una simple carta. Aquel parto secreto daría pie a una leyenda que decía que Carolina no quería alumbrar en público por miedo a dar a luz a una niña en vez de a un hijo varón. Por esta razón se produjo aquel parto a las espaldas de su suegro. Esta leyenda también cuenta que Carolina alumbró a un niño muerto o que murió al poco de nacer, así que rápidamente se empezó a buscar un recién nacido para dar el cambiazo. Incluso se llegó a decir que la princesa nunca había estado embarazada y que había fingido en todo momento su estado de buena esperanza. La leyenda que decía que el círculo más cercano a la princesa había comprado un recién nacido a una familia de campesinos cobraría fuerza años después, ante la pésima relación que Carolina y su marido llegaron a mantener con su hijo Federico Luis, al cual odiaban y despreciaban públicamente. Según algunos cronistas, fue tal el odio que la princesa y su marido sintieron hacia su hijo primogénito, que estos en público llegaron a asegurar que Federico Luis no era su hijo, y se burlaban de su supuesto origen humilde, algo que alimentaba aún más esta leyenda y los rumores que circulaban sobre el verdadero origen de su hijo. Según los rumores, Federico Luis no se parecía a nadie de su familia y no tenía ni tan solo una pizca de sangre real corriendo por sus venas, además de que su problemático carácter ocasionó que fuese descrito como un príncipe sucio y despreciable, que se había colado dentro de la dinastía de los Hannover. 6 meses después de haberse producido el nacimiento de su hijo Federico Luis, Carolina enfermó de gravedad de viruela, llegándose a temer incluso por su vida. Rápidamente fue separada de su marido y de su hijo para evitar un posible contagio, pero el príncipe Jorge Augusto, quien amaba profundamente a su esposa, decidió acompañarla en aquellos momentos tan duros,
ignorando así a los médicos que le insistían de que no se arriesgase a un contagio. Como era de esperar, su marido también se contagió de viruela, permaneciendo ambos cónyuges aislados en la misma habitación mientras luchaban contra la enfermedad. A diferencia de su marido, Carolina se encontraba muy débil al estar su cuerpo aún recuperándose de su primer parto, y la viruela provocó que acabase desarrollando también una neumonía que casi le cuesta la vida, logrando sobrevivir casi de milagro. El pasar juntos a la enfermedad uniría muchísimo al matrimonio, especialmente el hecho de que su marido hubiese arriesgado su propia vida para estar junto a ella y ayudarla durante los tratamientos médicos. Desgraciadamente, aquella viruela dejó una serie de feas marcas y de cicatrices en la cara de Carolina, quien había tenido hasta entonces un envidiable cutis de porcelana que había cautivado en su día a numerosos emisarios y diplomáticos extranjeros, perdiendo así parte de su belleza. Además, la viruela y la neumonía resintieron mucho su sistema inmune, empezando a enfermar con mucha facilidad y a sufrir de distintos problemas de salud. Aparte que desde que se produjo su primer embarazo, ella empezó a engordar con mucha facilidad, llegando a sufrir de un evidente y gran sobrepeso, mientras iba encadenando uno tras otro sus numerosos embarazos. Mientras Carolina se iba recuperando de aquella terrible enfermedad que le había dejado una serie de secuelas físicas, surge una serie de cambios políticos, como por ejemplo la unificación de las coronas de Inglaterra y Escocia, dando así paso a Gran Bretaña. Pero la reina titular de dicho reino, Ana de Gran Bretaña, sentía una gran antipatía hacia sus primos luteranos, algo que afectaba directamente a la sucesión de la corona británica. La reina Ana, pese a haber alumbrado a 18 hijos, ninguno de estos lograron sobrevivir a la infancia, convirtiéndose así los Hanover en sus herederos directos por la parte protestante, ya que por otro lado, el medio hermano de la reina, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, era un pretendiente al trono británico por parte del lado católico, pero una buena parte de la nobleza y del pueblo inglés se negaban a volver a tener un rey católico. Por esta razón, los Hanover eran la única opción que quedaba. La reina Ana se empezó a obsesionar con la idea de que la familia Hanover quería arrebatarle el trono antes de tiempo. Por esta razón, les prohibió la entrada a Gran Bretaña, algo que hizo tambalear la posición de los Hanover dentro de la línea sucesoria, preocupando esto mucho a Carolina, intercambiándose una serie de cartas con su antiguo maestro y amigo, el filósofo Leibniz, quien le daría ánimos y esperanzas. Es más, este llegaría a compararla con la mismísima reina Isabel I de Inglaterra, asegurando que tenían ciertos paralelismos al haber sido ambas vistas como una amenaza para la corona, aunque Carolina lo sería de una manera indirecta, ya que solo era la esposa del príncipe Jorge Augusto, debido a que su abuela política, Sofía del Palatinado, era la verdadera heredera de la corona británica. Mientras la princesa vigilaba de lejos los movimientos que se iban produciendo dentro de la corona británica y se mostraba ansiosa por ver el desenlace que tendría la familia Hanover, ella y su marido irían trayendo más hijos al mundo. En el año 1709 nació Ana, quien llegaría a ser princesa consorte de Orange. En el año 1711 nació Amelia, quien permaneció soltera, y en el año 1713 nació otra hija más, llamada Carolina, quien también permaneció soltera. Pese a mantener un matrimonio feliz, su marido empezó a mantener alguna que otra relación extramatrimonial mientras la princesa iba trayendo a sus hijas al mundo. Cuando Carolina descubrió estas infidelidades, las cuales fueron confesadas por su propio marido, en un principio se le vino el mundo encima.
Ella siempre había pensado de que había tenido mucha suerte con su marido, debido a que no había sido condenada a un matrimonio frío y sin amor, sino que había sido amada y deseada por su propio esposo. Por esa razón, aquellas infidelidades fueron sumamente dolorosas para ella. La princesa, lejos de montar un numerito ante los escarceos amorosos de su marido, ella los aceptó, permitiéndole a su esposo el tener amantes, ya que pensaba que serían solo aventurillas amorosas sin mucha importancia. Carolina acabaría siendo consentidora de aquellas infidelidades, más que nada por miedo, debido a que no quería enfrentarse a su marido o a la familia de este ante el historial familiar de los Hanover, debido a que su suegra, la princesa Sofía Dorotea de Selle, había sido encarcelada y apartada de sus hijos de por vida por haber cometido adulterio. Y lo que menos quería Carolina es que la alejasen de sus hijos por una simple riña familiar o por enfrentarse a su adúltero marido, haciendo así de tripas corazón. Según se cree, las infidelidades que cometió su marido, Jorge Augusto, eran en parte por protocolo. Se sabe que él era un hombre muy rígido y superficial, que estaba completamente obsesionado con la vida cortesana, siendo en aquellos tiempos bastante normal que los príncipes, gobernantes o altos nobles tuviesen aventuras amorosas o algún amante oficial. Otra razón es que su marido se sentía bastante inferior a Carolina. Ella era más inteligente, ingeniosa y culta que él, además que era quien llevaba la voz cantante dentro de su matrimonio, siendo aquellos romances una manera de sentirse superior. Otro motivo es que Carolina había perdido parte de su atractivo físico por culpa de la viruela y sus continuos embarazos, quedando su rostro marcado por la enfermedad, además de que cogió bastante peso. Se sabe que Jorge Augusto dejó de sentir tanta atracción física hacia su esposa por estas razones, aunque seguiría amándola, además de que era su mayor confidente, sintiéndose más atraído por otras damas jóvenes de la corte, de piel tersa y perfecta o de exquisita silueta. Carolina, al ser la persona en la que más confiaba su marido, tuvo que escuchar todas y cada una de las razones de por qué su esposo le era infiel, además de que éste le contaba con pelos y señales cómo habían sido estas aventuras amorosas, algo que le dolía profundamente a la princesa, quien aprendió a tragarse el orgullo y los celos, poniéndose siempre una máscara ante su marido mientras se desgarraba por dentro. Con el paso de los años, ella aprendió que tales infidelidades, las cuales aumentaron con el tiempo, no le doliesen tanto, además de que intentó controlar a todas las amantes oficiales que fue teniendo su marido, en vez de evitarlas. El 8 de junio de 1714, Carolina sufre uno de los momentos más duros y traumáticos de su vida. En esa misma tarde, ella se encontraba en sus paseos habituales junto a su abuela política, Sofía del Palatinado, pero ambas mujeres se vieron sorprendidas por un inesperado chaparrón, y a la hora de intentar buscar refugio, su abuela política sufrió de un ataque al corazón, muriendo así entre los brazos de la princesa. Sofía del Palatinado murió sin llegar a haber sido reina titular de Gran Bretaña, algo que había ambicionado durante muchos años, y ante tal fallecimiento, el suegro de Carolina, el elector Jorge Luis, se convertiría en el nuevo y presunto heredero de la corona británica. Ante la nueva posición de su suegro, la tensión aumentó bastante dentro de la corte hanoveriana, especialmente cuando llegaron noticias de que la salud de la reina Ana había empeorado mucho, falleciendo finalmente esta apenas 2 meses después de haberse producido la muerte de Sofía del Palatinado. Pese a que la difunta reina Ana detestaba profundamente a los Hanover, finalmente su suegro fue reconocido como el nuevo rey de Gran Bretaña,
pasando a ser conocido como Jorge I, iniciándose así el mandato de la dinastía Hannover en tierras británicas. Al convertirse su suegro en el nuevo rey de Gran Bretaña, se inició la mudanza de la familia real hacia su nuevo hogar. En un primer momento, su marido y su suegro fueron los primeros en embarcarse hacia tierras británicas para asumir la gobernación, permaneciendo así Carolina un mes más en Hannover para organizar la mudanza. Pese a que tenía pensado el embarcarse junto a sus 3 hijas, tan solo partió junto a Ana y Amelia, debido a que la pequeña Carolina, de tan solo 1 año de vida, enfermó de gravedad, así que por recomendación médica tuvo que permanecer por unas semanas más en Hannover antes de poder reunirse ésta con su familia en Inglaterra. Su hijo, Federico Luis, tampoco partió junto a ella, aunque éste, a diferencia de su hermana, tan solo se reunió con su familia en Inglaterra unos cuantos años después, permaneciendo así solo en Hannover, quedando el pequeño príncipe al cuidado de su tío abuelo, Ernesto Augusto II de Hannover, quien era soltero ante su homosexualidad, siendo un hombre que estuvo más atento a la regencia de Hannover que a la crianza o a la educación del niño, permaneciendo así el príncipe de tan solo 7 años de edad alejado de su familia y siendo criado por sirvientes y tutores, por decisión de su abuelo, el rey Jorge I, dejándolo como regente nominal en Hannover, pese a ser tan solo un niño. Aquel viaje en barco hacia Inglaterra fue el primero y el último que hizo Carolina en toda su vida, ya que anteriormente jamás había cruzado un mar o un océano, y nunca más lo volvió a hacer. La partida de la princesa fue un tanto dolorosa, debido a que dejaba 2 hijos suyos en Hannover, aunque la separación de su hija Carolina sería un tanto breve. Se sabe que ella añoró a su hijo, Federico Luis, durante los primeros años que estuvieron separados, debido a que para entonces aún no existía una mala relación entre ellos. Mientras Carolina organizaba la mudanza de los Hannover, su suegro y su marido llegaron a Inglaterra y casi de inmediato el nuevo monarca reconoció a su hijo como su heredero, recibiendo así el matrimonio los títulos de príncipes de Gales, aunque anteriormente también habían sido nombrados como duques de Cornualles y de Rothesay. Carolina, pese a no estar presente cuando su marido fue reconocido como el heredero de la corona británica, se convirtió en la primera mujer en haber sido nombrada como princesa de Gales a la vez que su marido, además de que la última que portó tal título como consorte fue Catalina de Aragón, la primera esposa del rey Enrique VIII, convirtiéndose su nombramiento como tal en un gran acontecimiento. Como su suegro no se había vuelto a casar, Carolina se convirtió en la mujer más importante de Gran Bretaña, siendo la representante femenina de la dinastía Hannover. Por esta razón, recayeron sobre ella muchas de las obligaciones y las labores que se esperaba de una reina consorte, ejerciendo este papel pese a ser solo para entonces una princesa de Gales. Su suegro, el rey Jorge I, no era nada popular entre el pueblo británico, debido a que le veían como un rey extranjero que solía permanecer aislado junto a sus amantes y apenas participaba en las ceremonias o en las costumbres inglesas, además de que tampoco sabía hablar en inglés. Ante esta situación, Carolina y su marido adoptaron una política diferente a la de su suegro e iniciaron el proceso de anglicanizarse. La princesa se dedicó a aprender el idioma y las costumbres inglesas a toda prisa, además de que estudió atentamente la política parlamentaria, aprendiendo las diferencias ideológicas entre los partidos Whigs y los Tories. Al poco de llegar a Inglaterra, Carolina descubrió que su marido se encontraba cortejando a la futura condesa de Suffolk
Henrietta Howard, debido a que Jorge Augusto no se ocultaba y coqueteaba con esta dama incluso delante de su propia mujer, además de confesarle a su esposa la atracción y los sentimientos que estaba desarrollando hacia la futura condesa, pese a ser esa también una mujer casada. Henrietta era descrita como una mujer que tenía la piel de porcelana y una silueta muy atractiva, sino el tipo de mujer que le atraía mucho a Jorge Augusto, aparte de ser vista como encantadora e inteligente. Carolina, quien ya había aprendido a lidiar con los celos, pensó que el romance entre su marido y la condesa era una gran oportunidad política para ella, debido a que así su marido estaría entretenido, además de que la princesa podría llegar a dominar a ambos a la vez y controlarlos. Henrietta, aparte de ser encantadora y dócil, sufría de una sordera progresiva y evitaba involucrarse en las intrigas palaciegas, así que Carolina no la consideraba como ninguna amenaza. Es más, para tenerla controlada, pidió que fuese nombrada como una de sus damas de compañía. Por esa razón, la condesa pasaba el día entero al lado de la princesa y por las noches era visitada por Jorge Augusto. Es más, se sabe que todos los días el príncipe visitaba las estancias privadas de la dama a las 10 en punto de la noche, pasando junto a ella varias horas, y posteriormente regresaba al lado de su esposa, con quien solía conversar un poco antes de irse a dormir junto a ella en su mismo lecho. Pese a estar su marido muy encaprichado de su nueva amante, la cual se convertiría en su primer amante oficial, los príncipes seguirían intimando con la intención de tener más herederos varones, quedándose así Carolina embarazada una vez más, pero desgraciadamente sufrió un aborto tardío en el mes de febrero de 1716, perdiéndose al fruto que llevaba en su vientre cuando ya se encontraba en el 5º o 6º mes de embarazo. La princesa acabaría sufriendo un parto prematuro de un bebé muerto que fue extremadamente doloroso para ella y casi le cuesta la vida al sufrir de intensas e incontrolables hemorragias. Para el momento en el que se produjo este aborto, ella no se encontraba en su mejor momento, aparte de sufrir ya para entonces diferentes problemas de salud, encontrándose tanto física como mentalmente agotada por todas las labores que tenía que realizar dentro de la corte, aparte de que tenía que vivir en un ambiente bastante hostil, debido a que la relación con su suegro no hacía más que empeorar, volviéndose la convivencia realmente insoportable. Pronto surge una auténtica guerra de reproches e intrigas por los pasillos del palacio. Los opositores de los príncipes de Gales empezaron a acusar a Carolina de ser una mujer enfermiza que no era capaz de darle más hijos varones a su marido, ni asegurar la sucesión de la dinastía Hanover. En cambio, sus partidarios acusaron a los médicos británicos de ser unos incompetentes y de realizar prácticas médicas salvajes y brutales, ya que sometieron a Carolina a una serie de sangrías, pese a estar ella sufriendo en ese momento una incontrolable hemorragia. Aquel parto prematuro no solo le causó un gran dolor físico, sino también emocional, debido a que la princesa sabía que estaba alumbrando a un feto muerto y que podría costarle la vida, siendo un momento muy duro para ella, además de que no tuvo ni un solo momento de intimidad, debido a que su suegro, ante el miedo de que pudiesen introducir un bebé falso en la cama y decir que había sobrevivido al parto, ordenó llenar la habitación de la princesa de cortesanos y sirvientes, debatiéndose así Carolina entre la vida y la muerte, mientras estaba rodeada de personas que no hacían más que observarla y murmurar entre ellos. Una vez expulsado aquel bebé muerto y haber controlado milagrosamente la hemorragia, la princesa necesitó semanas de cama para poder recuperarse tanto física como mentalmente, ya que había quedado completamente devastada con la muerte de su hijo.
aunque una vez más se pondría la máscara que tanto la caracterizaba, y en cuanto recuperó ligeramente las fuerzas, regresó a la vida cortesana, donde intentaba siempre mostrarse como la princesa y la consorte perfecta. Casi un año después de haber sufrido aquel aborto tardío tan traumático, la princesa se volvió a quedar encinta, logrando que aquel embarazo llegase a término gracias a que los médicos le aconsejaron de que permaneciese en reposo para evitar un nuevo aborto, alumbrando así el 13 de noviembre de 1717 a un niño que se llamó Jorge Guillermo. Para el momento en el que se produjo el parto, el ambiente estaba ya muy caldeado entre su marido y su suegro, pero todo aquello acabaría explotando durante el bautizo del recién nacido. Pese a que su esposo pediría después disculpas a su padre por haberse enfrentado a él, el rey Jorge I decidió expulsar a su propio hijo de la corte inglesa. Al día siguiente de haber emitido la orden, la Guardia Real entró en las estancias privadas de los príncipes, transmitieron a Jorge Augusto la orden de que empaquetase rápidamente sus pertenencias y que abandonase de inmediato la corte. En un principio, el rey Jorge quería permitir a sus nietos y a su nuera el poder permanecer en la corte del monarca, pero Carolina, quien acaba de alumbrar a su segundo hijo varón apenas 2 semanas antes, se negó en rotundo a permanecer en la corte de su suegro, ya que se negaba a convertirse en la rehén o en un títere del monarca. Además, si aceptaba el ofrecimiento de su suegro, su marido tendría que exiliarse solo de la corte, algo que a los ojos del pueblo británico lo convertiría en un apestado por haber sido abandonado por toda su familia, pudiéndole esto afectar bastante a la hora de sentarse en un futuro en el trono británico, ya que podría ser declarado como un rey ilegítimo. Ante la negativa de Carolina de quedarse en la corte del rey, Jorge I intentó chantajearla, amenazándola con que si se marchaba junto a su marido no podría llevarse a sus hijos consigo, quedando así estos bajo el control de la corona británica. Pese a escuchar tal amenaza, Carolina, con todo el dolor de su corazón, se mantuvo firme en su decisión, asegurando que su deber era permanecer al lado de su marido. Totalmente abrumada por la situación, la princesa sufrió varios mareos mientras empaquetaba sus cosas junto a su marido y sus sirvientes. Cuando llegó el momento de despedirse de sus hijos, Carolina, quien siempre había sido una mujer muy admirable por su gran fortaleza emocional, se derrumbó del todo, llorando desconsoladamente mientras abrazaba a sus hijos, que no entendían qué estaba sucediendo, despidiéndose así de sus 3 hijas y del recién nacido. Es más, fue tanto el dolor que sintió que la propia princesa sufrió un desmayo, teniendo que ser atendida por sus damas de compañía antes de abandonar la corte. Al haber sido expulsados de un día para otro, los príncipes se hospedaron por un tiempo en la residencia del conde de Grantham, la cual se encontraba en uno de los barrios más exclusivos de Londres, pasando allí las Navidades de 1717. Al poco de hospedarse en aquella casa, Carolina, desesperada por no tener ningún tipo de noticias sobre sus hijos, decidió arriesgarse y visitar de manera clandestina el palacio de St. James, logrando así poder ver en secreto a sus hijas y al recién nacido. Pero en el momento en el que se produjo aquella visita, fue tal la emoción que sintió y la presión a la que estaba siendo sometida, que la propia princesa colapsó y se desmayó de nuevo delante de sus propios hijos, teniendo que abandonar el palacio entre lágrimas y en secreto, cuando logró volver en sí. Mientras los príncipes se hospedaban en la casa de dicho conde, en el palacio de St. James, se vivieron momentos de verdadera preocupación, debido a que el pequeño príncipe, Jorge Guillermo, enfermó de gravedad 2 semanas después de haber sido separado de su madre.
El pequeño príncipe empezó a sufrir de altísimas fiebres y de violentas convulsiones, además de que rechazaba la leche de sus nodrizas y vivía bajo un constante llanto que no cesaba nunca. Por esa razón, ante el miedo de que el niño muriese ante su penoso estado, los médicos reales propusieron la idea de que la princesa Carolina pudiese pasar tiempo con él y amamantarlo personalmente, algo que fue aceptado por el propio rey Jorge I, debido a que si el pequeño príncipe moría por haber sido apartado de su madre, el pueblo inglés podría levantarse en su contra. Por esta razón, permitió a la princesa el poder visitar el palacio varias horas al día para poder amamantar y tener trato con su pequeño hijo, mejorando así notablemente el estado del príncipe. Aunque durante tales visitas ni Carolina ni su suegro tuvieron trato, siendo encuentros muy fríos y distantes entre ellos si llegan a coincidir por algún motivo en los pasillos del palacio. En el mes de enero de 1718, los príncipes de Gales consiguieron mudarse al lugar que sería su nuevo hogar y donde establecieron su propia corte, una imponente mansión conocida como Leicester House. La separación de Carolina de sus hijos, especialmente del recién nacido, causó una gran conmoción entre el pueblo inglés, el cual mostraría todo su apoyo a la princesa, convirtiéndose así Carolina en una mujer muy apoyada y querida por sus súbditos. En cambio, la popularidad de su suegro cayó en picado, siendo visto como un rey tirano. Mientras todo esto iba pasando, su pequeño hijo, Jorge Guillermo, volvió a sufrir de serios problemas de salud. Por esta razón, Jorge I ordenó que el príncipe fuese trasladado al palacio de Kensington, con la intención de encontrar un aire más puro, debido a que el pequeño sufría de constantes problemas respiratorios y de continuas fiebres desde que nació prácticamente. Ante la penosa situación de Jorge Guillermo, el rey permitió a los príncipes de Gales el poder visitar a su pequeño hijo en el palacio de Kensington, sin unas visitas muy duras para el matrimonio, especialmente para Carolina, ya que vería como su hijo se iba marchitando lentamente, volviéndose un niño al que le costaba respirar y de aspecto demacrado. Finalmente, Jorge Guillermo falleció tras haber sufrido una larga agonía el 17 de febrero de 1718, con tan solo 3 meses de vida. Y según se cree, el príncipe no solo sufrió de problemas respiratorios, sino que también pudo haber padecido de problemas cardíacos congénitos, demostrándose durante su autopsia que el pequeño sufrió una malformación en el corazón. Los príncipes de Gales pudieron estar junto a su hijo durante sus últimas horas de vida, teniendo así la oportunidad de poder despedirse de él. 3 meses después de haber perdido a su hijo, la princesa tuvo un aborto espontáneo, siendo otro golpe que la sumió una vez más en una profunda tristeza por algún tiempo. Tras sufrir estas desgracias, el matrimonio intentó continuar con su vida. En su mansión de Leicester House llevarían una vida social muy activa y vivían bajo sus propias normas, siendo considerado este lugar como la corte rebelde. Al ser una propiedad privada que había sido alquilada por los propios príncipes, Carolina ya no tenía que seguir la estricta etiqueta que había impuesto su suegro, viviendo así con una mayor libertad, vistiendo con ropajes más holgados y llevando el cabello suelto o con recogidos muy sencillos, además de que su corte se llenó de artistas y pensadores, convirtiéndose en un centro cultural bastante concurrido de la ciudad de Londres. Los príncipes también pasaban una serie de estancias vacacionales en la casa de campo conocida como Richmond Lodge, siendo el refugio de la pareja, lugar donde Carolina pudo disfrutar plenamente de sus dos grandes pasiones, el paisajismo y la jardinería.
Los príncipes no vivirían solos en su nueva corte, sino que fueron acompañados en todo momento por la amante de su marido, Henrietta, la cual se instaló allí con ellos, llevando así junto a los príncipes la misma rutina que había llevado desde entonces, la de pasar los días junto a Carolina y las noches junto a Jorge Augusto. Es más, fue tal el cariño y la pasión que su marido sentía por su amante, que éste le entregó a Henrietta dinero y tierras para que ésta pudiese construir su propia casa al lado de la casa de campo de Richmond Lodge, lugar donde los amantes podrían mantener apasionados encuentros íntimos, mientras Carolina se centraba en sus pasatiempos favoritos. Su mansión de Leicester House no solo sería visitada por artistas e intelectuales, sino también por destacados políticos de la época, como es el caso de Robert Walpole, un político de la facción de los Whigs, que sería conocido en su tiempo por su gran ambición y por ser muy astuto. Entre Carolina y dicho político surge una conexión inmediata en cuanto se conocieron, quedando Walpole realmente maravillado con la inteligencia, la astucia y el ingenio de la princesa. Es más, la vería como el puente ideal para llegar al príncipe Jorge Augusto, quien era un hombre menos inteligente que su esposa y que estaba completamente dominado por ella. Robert Walpole quería ganar más poder, además de ganarse de nuevo la confianza del rey. Por esta razón, convenció a Carolina para que intentase mediar entre su marido y su suegro, ya que estaba seguro que Jorge I le recompensaría por poner fin a estos problemas familiares. La princesa aceptó el ejercer de mediadora, pero a cambio exigió que le devolviesen a sus hijas, las cuales aún permanecían bajo el control de la corona británica. Tras vivirse aquella reconciliación familiar, los príncipes pronto se dieron cuenta de que habían sido engañados. Carolina no recuperó a sus hijas debido a que su suegro puso de excusa que unos príncipes rebeldes no podrían ni educar ni criar bien a sus hijos. Jorge Augusto, por su parte, descubrió que había sido utilizado por Robert Walpole a través de su esposa, sacando dicho político bastante partido a aquella breve reconciliación familiar, un engaño que provocó que el príncipe acabase desarrollando un profundo odio hacia Walpole. En el año 1720 surge una gran crisis económica en Gran Bretaña con motivo de la burbuja de los mares del sur. Su marido Jorge Augusto había sido nombrado como gobernador de la Compañía del Cobre de Gales, una de las tantas empresas fantasmas y corruptas que habían surgido durante la Compañía de los Mares del Sur, ganándose una gran fortuna al especular con las acciones antes del estallido de dicha burbuja. El Parlamento inglés investigó tales empresas ilegales y como Jorge Augusto era príncipe de Gales y miembro de la familia real, no fue a la cárcel por su rango, pese a haber sido considerado como culpable de estafa y corrupción, aunque sí recibió el castigo del pueblo británico, siendo ridiculizado y llamado codicioso en una serie de panfletos o de canciones satíricas que se cantaban por todo Londres. Para Carolina, aquella crisis económica la afectaría de manera diferente. El rey Jorge I se volvió aún más desconfiado con los príncipes de Gales, ya que aquella gran crisis había hecho tambalear su trono. Así que la princesa se dio cuenta de que jamás recuperaría a sus hijas mientras su suegro estuviese vivo. Tras esta gran crisis, los príncipes se aislaron aún más en su mansión de Leicester House, viviendo así en una gran jaula de oro, donde permanecían aislados del mundo que les rodeaba, ya que muchas de las personas que habían aparentado ser sus amigos o aliados les dieron la espalda, entre ellos el político Robert Walpole, quien permaneció junto al rey.
estableciendo así los príncipes una nueva corte, donde ya no eran bienvenidos ni políticos ni ministros, rodeándose únicamente de artistas e intelectuales. Mientras los príncipes iban recuperando la normalidad tras haber sido víctimas de aquella gran burbuja, Carolina se vuelve a quedar embarazada, alumbrando en el año 1721 a un niño que se llamó Guillermo, quien llegaría a ser duque de Cumberland. En aquel mismo año, una epidemia de viruela azotó la ciudad de Londres, algo que preocupó mucho a la princesa, debido a que aún recordaba que años atrás estuvo a punto de perder la vida a causa de esta enfermedad, además de que la dejaría una serie de secuelas físicas. A través de su buena amiga, Lady Mary Wortley Montagu, Carolina escuchó hablar de la inoculación de la viruela, algo que le llamó poderosamente la atención. La princesa, quien tiene una mente brillante y científica, logró convencer a su suegro, el rey, para que éste la permitiese el poder llevarse temporalmente a sus hijas a Leicester House, donde se tenía previsto que se llevase a cabo la inoculación. Pero antes de esto, pidió participar en una serie de experimentos para ver si la inoculación era realmente algo innovador, ya que no quería poner en riesgo la vida de sus propios hijos. En el verano de 1721, ella logró que la corona perdonase a 6 presos que estaban condenados a muerte, pero a cambio estos tenían que dejarse inocular con la enfermedad, siguiendo así atentamente la evolución de estos hombres. No contenta con este experimento, hizo lo mismo con una serie de niños de un orfanato de Westminster. Al descubrir que todos ellos habían sobrevivido a la inoculación, se procedió a inocular dicha enfermedad a los hijos de los príncipes de Gales, e incluso a Federico Luis, que se encontraba en Hannover, siguiendo atentamente la evolución de su hijo primogénito desde la distancia, para ver cómo evolucionaba tras ser sometido a esta práctica médica. Tras producirse la inoculación de sus hijos, Carolina llevó una vida tranquila entre las diferentes residencias que tenían los príncipes de Gales, dedicándose plenamente a sus pasatiempos favoritos y a regentar su propio salón, donde se debatía sobre ciencia y filosofía, siendo uno de los salones más cultos y prestigiosos de la época, además de que el ingenio de la princesa atraía hasta su corte a los escritores y poetas británicos más destacables del momento, los cuales quedaban encantados con la agudeza mental y el intelecto de Carolina, dedicándola numerosas obras, aparte de que ella se convertiría en la mecenas de estos artistas e intelectuales. La princesa también se dedicó a seguir trayendo más hijos al mundo. En el año 1723 nace una niña llamada María, quien llegó a ser landgravina consorte de Hesse-Kassel. En 1724 nace otra niña llamada Luisa, quien llegó a ser reina consorte de Dinamarca y Noruega. Y en el año 1725 sufrió un último aborto. El matrimonio tuvo un total de 8 hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. Aquel último aborto ocasionó que la princesa no pudiese quedarse nunca más embarazada, aunque para entonces ella ya tenía 42 años de edad y no se esperaba de que tuviese más hijos, al tener una edad un tanto avanzada para la época. Además, ella ya arrastraba una serie de problemas de salud un tanto graves, sufriendo de problemas de circulación o de movilidad a causa de su gran sobrepeso. Todos los partos y embarazos que tuvo la princesa, los cuales fueron un total de 11, no solo la desgastaron físicamente, sino que provocaron que acabase desarrollando una hernia umbilical muy dolorosa que le causaba un gran sufrimiento. Aún así, intentó mantenerla siempre en secreto, aguantando los dolores en silencio y como buenamente podía. El 11 de junio de 1727,
La vida de Carolina y de su marido cambió de golpe cuando su suegro, el rey Jorge I, falleció tras sufrir una apoplejía fulminante cuando se encontraba de viaje por Hannover. Reciben así los príncipes esta noticia 3 días después, cuando se encontraban pasando una estancia en su casa de campo de Richmond Lodge. El encargado de transmitir aquella noticia a los príncipes de Gales fue el primer ministro Robert Walpole, quien se presentó en aquella casa de campo mientras el príncipe Jorge Augusto se encontraba echando la siesta, insistiendo que le despertasen de inmediato, recibiendo así el príncipe aquella noticia mientras se encontraba en paños menores. Al morir su suegro, su marido se convirtió inmediatamente en el nuevo rey de Gran Bretaña bajo el nombre de Jorge II, y una de sus primeras decisiones fue la de despedir a Robert Walpole. Carolina, quien se había convertido en reina consorte, pensó que Walpole era mejor tenerlo como aliado que como enemigo. Por esta razón, durante las charlas nocturnas que mantenía el matrimonio antes de dormir, la reina logró convencer a su esposo de que le devolviese su puesto a Walpole como primer ministro, ya que éste era el único hombre capaz de mediar entre la corona y el Parlamento británico, consiguiendo así que aprobase un presupuesto bastante generoso para que los nuevos monarcas pudiesen establecer su nueva corte. Su marido, Jorge II, era un hombre impulsivo y volátil que se negaba a someterse a la voluntad de su esposa y de sus ministros, presumiendo ser un monarca independiente y absolutista. Pero en verdad, Carolina era quien le iba metiendo ciertas ideas en la cabeza sin que éste se diese cuenta durante sus conversaciones nocturnas, creyendo así Jorge II que aquellas ideas se le habían ocurrido a él, cuando en realidad no era así. Walpole era sabedor de esa estrategia de la reina, así que con la ayuda de la consorte le transmitía al rey las políticas y las reformas que tenía en mente, metiéndoselas así Carolina en la cabeza a su marido de una manera muy sutil y sin que éste se percatase de que venían directamente de Walpole. Pronto, todos menos el propio rey se dieron cuenta de que la reina y el primer ministro eran quienes realmente gobernaban desde las sombras, repartiéndose una serie de panfletos por todo Londres donde se burlaban de la situación y de los monarcas. Incluso se insinuaba que Carolina y Robert Walpole eran amantes, algo que nunca ha sido confirmado, además de que esta idea es rechazada por diferentes historiadores. Ante la gran influencia de la reina, se llevaron a cabo una serie de políticas que marcaron el rumbo de Gran Bretaña. Una de ellas fue la de ejecutar a los líderes jacobitas que querían expulsar a los Hannover del trono y devolvérselo a los Estuardo católicos, lográndose acabar con aquellos levantamientos que eran una auténtica amenaza para Carolina y sus hijos. La reina también logró a través de su marido el poder censurar la prensa y la libertad de expresión, persiguiéndose a cualquiera que extendiese panfletos dañinos para la familia real, o artículos de prensa que fuesen groseros o que atacasen directamente a la corona. En el mes de diciembre de 1728, su hijo primogénito, Federico Luis, abandonó Hannover para instalarse al fin junto a su familia en Inglaterra, tras haber permanecido separado de sus padres y de sus hermanos por 11 años. El motivo de que Federico Luis emprendiese aquel viaje tras años de olvido fue porque el Parlamento y el primer ministro convencieron a los nuevos monarcas de que reclamasen la presencia de su hijo primogénito en tierras inglesas, ya que el heredero de la corona británica no podía residir por más tiempo en el extranjero. Para los nuevos reyes, aquel hijo que habían dejado atrás era tan solo un fantasma del pasado y ya apenas se acordaban de él. Es más,
Carolina se había prestado algo más de atención a Federico Luis, preocupándose de su crianza desde la distancia, pero con el paso de los años y los problemas propios que la consorte tuvo que lidiar en tierras inglesas, prácticamente fue olvidándose de aquel hijo que había dejado atrás. Cuando Federico Luis llegó a Inglaterra, este no tuvo ninguna clase de recibimiento. Es más, cuando llegó al palacio de St. James, nadie salió a recibirlo ni fue anunciado oficialmente, pidiéndose un reencuentro demasiado frío entre el príncipe y sus padres, tratándose como auténticos desconocidos. Carolina sintió una gran repulsión hacia su propio hijo en cuanto lo vio. Federico Luis se había convertido en un joven de 21 años, de baja estatura, poco agraciado, de modales toscos, rebelde y que apenas sabía hablar bien en inglés. Es más, tiempo después, la reina apenas tendría trato con él y solo lo observaba por las ventanas del palacio cuando éste salía a pasear, y poniendo cara de desagrado, solía llamarle bicho o monstruo. El odio que sintieron Carolina y su marido hacia su hijo Federico Luis fue mutuo. Se sabe que el príncipe no soportaba a sus padres, iniciándose pronto una auténtica guerra familiar. Federico Luis sabía muy bien cómo herir a su madre, difundiendo numerosos rumores donde se la tachaba de manipuladora y codiciosa. Al sentir un profundo odio hacia su hijo primogénito, la reina se volcó completamente en su otro hijo Guillermo, al cual adoraba por encima de todo, convirtiéndose éste en su favorito. Es más, la reina siempre se lamentaría de que Guillermo no pudiese heredar algún día la corona británica, maldiciendo el día en que nació Federico Luis. El odio hacia su hijo mayor fue tal que la propia reina se burlaría públicamente de él en veladas o incluso delante de su propia corte. Es más, existe una anécdota que dice que la propia reina entabló una gran amistad con la amante de su propio hijo, una dama llamada Jane Hamilton, quien recibió grandes sumas de dinero y cargos dentro de la corte por parte de su amante el príncipe, algo que la permitía el poder estar cerca de la reina, a la cual le contaba sin pudor alguno todas las intimidades del príncipe, las cuales se acabarían extendiendo discretamente por la corte. Incluso ambas mujeres solían reunirse para tomar el té juntas, mientras se burlaban y se reían abiertamente del príncipe heredero. Mientras iba creciendo y desarrollándose el odio que sentía hacia su hijo Federico Luis, en el año 1729, su marido, Jorge II, tuvo que partir a Hannover y ausentarse de la gobernación, asumiendo así Carolina la regencia. Durante este mandato, que duró 5 meses, la reina demostró estar bastante capacitada para la gobernación y tener mucha mano izquierda para los asuntos exteriores, que era donde su marido solía flaquear. Durante su primera regencia, ella llegó a un acuerdo con la corona portuguesa ante un incidente que había surgido entre ambas potencias, logrando establecer un buen acuerdo diplomático. También logró llegar a un entendimiento con la corona española, tras meses de tensiones políticas, firmándose así el Tratado de Sevilla, donde se reconoció los derechos de Gran Bretaña sobre Gibraltar y Menorca. En el año 1732, su marido volvió a partir a Hannover, asumiendo así Carolina una nueva regencia que duró 4 meses, aunque en esta ocasión se limitó a leer y a firmar documentos, además de que mostró mucho interés por mejorar las condiciones de los presos en las cárceles, quienes vivían de una manera bastante insalubre. También intentó impulsar una serie de reformas, pero el primer ministro, Walpole, la convenció de no seguir adelante con ellas. Durante estas regencias,
el matrimonio solía intercambiar numerosa correspondencia, aunque en ciertas ocasiones la reina recibía extensas cartas de hasta 40 páginas por parte de su marido. Cuando recibía tales cartas, esto quería decir que su marido había mantenido una aventura amorosa durante su estancia en tierras alemanas, enviándole tantas páginas al sentirse culpable y donde le explicaba su infidelidad. Incluso la pediría consejos amorosos, haciendo así Carolina la vista gorda sobre los romances de su esposo. A diferencia de otras reinas de Gran Bretaña o del Reino Unido, Carolina nunca viajó por sus dominios. Es más, ni tan siquiera llegó a pisar tierras escocesas, permaneciendo siempre en Londres o por los alrededores. Ella no sentía la necesidad de viajar ni de acompañar a su marido, prefiriendo quedarse en sus residencias habituales, donde no solo se ocuparía de la regencia o de sus labores como reina consorte, sino también de su vida social y de regentar su salón, estando siempre rodeada de artistas y pensadores. Pese a no viajar nunca, la reina sí sintió un gran impulso de recorrer todos los palacios en los que residió, buscando así lo que ella consideraba sus tesoros. Es decir, se colaba en las estancias que no eran utilizadas por los nuevos monarcas y se ponía a hurgar en viejos cofres, baúles o cajas que iba encontrando, descubriendo de esta manera una serie de objetos muy interesantes, como por ejemplo una serie de dibujos que había realizado el pintor de la corte, Hans Holbein el Joven, descubriendo así una serie de dibujos que había realizado sobre el rey Enrique VIII y distintos miembros de la familia Tudor, entre los cuales se encontraba un supuesto dibujo de Ana Bolena. También encontró bocetos del famosísimo Leonardo da Vinci, los cuales se encontraban metidos dentro de un viejo baúl olvidado. La reina también encontró numerosos objetos de valor y documentos que habían pertenecido a la anterior dinastía reinante, los Estuardo, ordenando enmarcar algunos de los retratos o dibujos que iba encontrando, los cuales colocó después en sus estancias privadas para poder admirarlos todos los días, al ser sus queridos tesoros rescatados del olvido. Carolina era una gran apasionada de la historia, especialmente de la genealogía de la monarquía británica. Por esta razón, ordenó que se realizaran una serie de bustos de distintos reyes y consortes que habían pasado por los tronos de Inglaterra y de Escocia, los cuales pasarían a formar parte de sus colecciones personales. También seguiría dedicando mucho tiempo a sus grandes pasiones, que era la jardinería y el paisajismo, llegando a ordenar la reforma o la construcción de una serie de jardines y de ornamentos decorativos dentro de sus propios palacios, algo que fue muy criticado por sus opositores y por ciertas partes del pueblo británico, debido a que gastó una inmensa fortuna en construir, por ejemplo, una cascada, además de un río y una serie de lagos artificiales, para gusto y disfrute únicamente de la reina. Carolina comparte algunas de sus aficiones con su hija Ana, quien era su hija predilecta, empezando a compartir ambas mucho tiempo juntas tras producirse la muerte de su suegro, empezando así a convivir de nuevo los monarcas con sus 3 hijas mayores, compartiendo madre e hija el mismo gusto por la música y el arte. La reina sufriría mucho cuando su hija favorita fue comprometida y casada con el príncipe Guillermo IV de Orange, un hombre de muy baja estatura que solía enfermar con facilidad y que sufría de una deformidad en la columna, siendo jorobado. Pese a que la princesa Ana accedió a casarse con aquel príncipe para no quedarse soltera, pronto se pudo apreciar que la princesa era muy infeliz en su matrimonio, asegurando Carolina que su querida y adorada hija se había casado con un ser monstruoso. En el año 1735,
Su marido partió de nuevo hacia Hannover. Dejó una vez más a Carolina como regente, pero en esta ocasión su esposo se encaprichó de otra mujer llamada Amalia von Balmoden, quien se convirtió en la nueva amante oficial de Jorge II. Su marido sintió un verdadero flechazo cuando conoció a esta mujer, que no era considerada hermosa, pero sí agradable y que tenía unos hermosos ojos oscuros, sino muy diferente al tipo de mujer que solía llamar la atención del monarca. Una vez más, Carolina recibió la típica y extensa carta donde su marido se mostraba culpable por su infidelidad y donde le pediría consejos amorosos a su propia esposa. La reina pronto se dio cuenta de que aquella mujer era diferente a las otras amantes pasajeras de su marido, percatándose de inmediato de que su esposo estaba profundamente enamorado de Amalia, así que le propuso el traérsela consigo cuando regresase a Inglaterra, debido a que la presencia de la nueva amante real podría aliviar el mal humor que últimamente afectaba tanto al monarca. Así que sin pensárselo dos veces, la propia reina empezó a organizar el traslado de la nueva amante y ordenó prepararla una serie de estancias privadas para ella. Pero el primer ministro, Robert Walpole, frenó de inmediato aquel traslado, debido a que esto supondría un gran escándalo, especialmente si el pueblo británico empezaba a ver que el rey estaba formando su propio harén en palacio, con consentimiento y con la ayuda de su propia esposa, permaneciendo así Amalia en Hannover. Mientras Carolina se centraba en sus labores como consorte y regente, surge un nuevo escándalo relacionado con su hijo Federico Luis. El príncipe de Gales había negociado por su cuenta el casarse con Diana Spencer, nieta de la ambiciosa Sarah Churchill, quien había sido en su día la principal favorita de la difunta reina Ana de Gran Bretaña. Cuando el primer ministro Robert Walpole se enteró de este compromiso secreto, evitó que se pudiese celebrar la boda, ya que un casamiento secreto por parte del príncipe y sin consentimiento a la corona podría ocasionar una gran crisis dentro de la familia real británica. Para evitar que Federico Luis se casase en secreto, se le empezó a buscar una esposa que contase con la aprobación de los monarcas británicos. En un principio, Carolina intentó comprometer a su hijo mayor con la prima hermana de este, la princesa Guillermina de Prusia, pero este casamiento no se pudo celebrar al surgir una serie de diferencias entre ambas coronas. Finalmente, la elegida fue la princesa Augusta de Sajonia-Gotha, una princesa que fue elegida personalmente por el propio rey Jorge II durante sus viajes por tierras alemanas. Carolina, tras escuchar atentamente las descripciones de esta princesa, dio su visto bueno al enlace, ya que Augusta era considerada como una joven sencilla, dócil y manipulable, así que pensaba que podría dominarla fácilmente, como ya hacía con las amantes de su propio marido, celebrándose así esta boda entre Federico Luis y la princesa Augusta en el año 1736. Las continuas ausencias de su marido, quien empezaba a pasar más tiempo en tierras alemanas, ocasionaron que el pueblo británico empezase a mostrarse un tanto descontento con el monarca, volviéndose Jorge II un rey bastante impopular. En el mes de diciembre de 1736, unos meses después de haberse celebrado la boda de su hijo, la comunicación con su marido se cortó de golpe, teniendo como última noticia de que su esposo había zarpado rumbo a Inglaterra unos días antes de que se perdiese completamente la comunicación con él. Esta falta de noticias y la desaparición del rey ocasionó que se extendiesen una serie de rumores que decían que el barco del monarca se había hundido y que Jorge II se había ahogado junto a todo su séquito. Sin unos rumores que se dedicó a extender por toda la corte su propio hijo Federico Luis. Es más,
Este mismo llegó a celebrar un banquete para festejar aquel supuesto naufragio y su posible subida al trono. Carolina se mostró realmente devastada ante tales rumores y por la alegría que mostraba su hijo. Es más, Federico Luis inició una feroz guerra contra su propia madre para intentar desestabilizarla y hacer caer su gobierno. Durante 2 largas semanas, la reina sufrió un gran calvario, hasta que finalmente, como si se tratase de un milagro, su marido apareció sano y salvo en Inglaterra, aunque exhausto por el largo viaje, debido a que su flota se había visto azotada por un terrible temporal que les había obligado a refugiarse en las costas holandesas. Carolina sintió un gran alivio cuando vio a su marido al cruzar las puertas de palacio, aunque éste se mostró muy enfadado debido a que se había enterado de que su propio hijo había ido difundiendo los rumores sobre su muerte, iniciándose así una nueva guerra entre padres e hijo. Poco después de haberse producido el regreso de su marido, su hijo Federico Luis llevó sus disputas familiares hasta el Parlamento inglés, donde exigió a sus padres que le aumentasen la asignación que percibía como príncipe de Gales, a cambio de guardar silencio, ya que estaba dispuesto a airear todos los trapos sucios de sus padres en público, si estos se negaban al aumento de su pensión. Pero el propio Parlamento rechazó las exigencias del príncipe. Unos meses después surgiría un nuevo escándalo que afectó una vez más a la familia real. Su hijo, Federico Luis, había mentido con las fechas en las que su esposa, la princesa Augusta, salía de cuentas de su primer embarazo, huyendo así junto a su mujer cuando ésta empezó a sufrir los dolores típicos del parto, evitando así que sus padres estuviesen presentes durante el alumbramiento. En esa misma noche, los monarcas fueron informados de madrugada que los príncipes de Gales habían huido en pleno parto, quedando así horrorizados, ya que Federico Luis no solo se había llevado a su esposa por la fuerza mientras ésta se encontraba de parto, sino que podrían introducir un bebé falso. En cuanto Carolina se enteró de esto, ordenó de inmediato que le preparasen su carruaje, marchando así junto a sus hijas mayores, Amelia y Carolina, hacia el palacio de St. James, que era el lugar donde se habían refugiado los príncipes de Gales. Cuando la reina llegó al amanecer, la princesa Augusta ya había alumbrado a una niña en condiciones un tanto penosas, debido a que dicho palacio no estaba acondicionado en ese momento para producirse un parto real, teniendo que usar sábanas y ropajes viejos durante el alumbramiento. Aquel parto había acabado con el nacimiento de una niña prematura que sería descrita como pequeña, débil y raquítica, quedando Carolina bastante aliviada al comprobar de que no había sido un hijo varón al cual poder suplantar, dedicando estas palabras llenas de desprecio hacia la recién nacida. Pobre ratoncita fea, haciendo alusión al mal estado en el que se encontraba su nieta. Aquella recién nacida que recibió el nombre de Augusta acabaría sobreviviendo a la infancia, llegando a convertirse en duquesa consorte de Brunswick-Wolfenbüttel. Este incidente solo hizo empeorar aún más la mala relación que existía entre los reyes y los príncipes de Gales. Es más, desde entonces la reina se dirigía a su hijo como ese miserable o ese villano, cuando hablaba de él o cuando le veía a lo lejos. Para el momento en el que se produjo este incidente con el príncipe de Gales, Carolina se encontraba muy débil de salud. Ella se vería afectada no solo por su gran sobrepeso, que la impedía moverse con normalidad, sino que sufría de gota de problemas de circulación y de hidropesía. La reina sufría de terribles dolores y de inflamación en las articulaciones, así que combinado con su sobrepeso, pasaba días postrada en la cama
o se veía obligada a usar una silla de ruedas para poder desplazarse cuando sufría esos ataques de gota. Carolina no podía dormir por las noches a causa de los terribles dolores que sentía. Por esa razón, cuando su marido se quedaba dormido, ella se levantaba como podía y salía a sus adorados jardines, donde se pasaba la noche estudiando astronomía y observando las estrellas. Después, antes de que su esposo se levantase, regresaba a la cama y se hacía la dormida. Debido a que si Jorge II la encontraba despierta, la obligaba a salir a caminar con él, algo que le causaba un gran dolor físico. Se sabe que en ciertas ocasiones ella no podía escaquearse de aquellos paseos junto a su marido, así que se vería obligada a que unas horas antes meter las piernas en agua helada para dormirlas completamente y así no sentir tanto dolor. También hay constancia que durante las ceremonias y las recepciones reales, la reina tenía que pasar muchas horas de pie, algo que era terrible para ella y sus dolencias. Y según contaron sus damas de compañía, cuando finalizaban estos actos, tenían que cortar los zapatos de la reina con unas tijeras, debido a que sus pies se habían hinchado tanto que no podían quitárselos de una manera normal. Es más, cuando conseguían quitárselos, sus pies estaban completamente ensangrentados, estando los zapatos llenos de una mezcla de sudor y sangre. El 9 de noviembre de 1737, la reina comenzó a sufrir de un dolor insoportable en la zona abdominal, acompañado por mareos y vómitos. Pero aún así, ante su gran sentido del deber, acudió a una recepción dentro de la corte. Pese a sufrir un dolor demasiado fuerte y un gran malestar físico, ella aguantó como pudo toda la recepción, con una gran sonrisa dibujada en la cara y conversando amablemente con cualquiera que se le acercase, aunque las personas que la rodeaban aseguraron que la reina estaba más pálida y sudorosa de lo normal, teniendo muy mal aspecto. Una vez finalizado aquel acto oficial, Carolina necesitó la ayuda de sus damas de compañía para poder regresar a sus aposentos, ya que a cada paso que daba sentía como el abdomen se le estaba desgarrando y que en cualquier momento se iba a desmayar. Según llegó a su habitación, se tumbó en la cama, pero no encontró alivio alguno. Por esta razón, sus damas de compañía llamaron a los médicos de la corte, quienes la empezaron a examinar físicamente, quedando completamente horrorizados al descubrir que una parte del intestino delgado de la reina se había salido por la hernia umbilical que llevaba tantos años ocultando. Carolina empezó a ser tratada por los médicos reales, pero la medicina de la época georgiana tan solo empeoró aún más su lamentable estado, siendo sometida a una serie de tratamientos que fueron una verdadera tortura para ella y que le provocaron una gran agonía. Los médicos que la atendieron no tenían ni idea de cómo tratar aquella urgencia médica, así que se dedicaron a tratarla como hacían normalmente con otras dolencias, suministrando a la reina potentes laxantes, además de practicarla purgas y constantes sangrías que supuestamente rebajarían la inflamación abdominal, pero lo único que consiguieron fue debilitarla aún más y deshidratarla. Al ver que la hernia seguía estrangulada y que no mejoraba con tales tratamientos, los médicos decidieron operar de urgencia a la reina en su propia cama. Sin ningún tipo de anestesia, ya que no existía en aquellos tiempos, los médicos empezaron a cortar con sus bisturís la carne que rodeaba el ombligo, abriendo así la hernia con la intención de recolocar el intestino y extirpar la necrosis que había aparecido en el tejido abdominal. Según los presentes, la reina aguantó con entereza asombrosa aquella operación, pese a perder en varias ocasiones la conciencia a causa del dolor, pero en ningún momento gritó ni se quejó. Durante aquella operación, que se convirtió en toda una carnicería,
uno de los médicos perforó el intestino mientras intentaba liberarlo. En un intento desesperado por enmendar su error, los cirujanos intentaron coser el intestino dañado y lo pegaron a la pared abdominal con la intención de que éste sanase por sí solo, pero lo único que le causaron fue una peritonitis. 3 días después de haber sido intervenida, los puntos de sutura se mostraban muy inflamados, además de que de ellos emanaba un olor putrefacto. La reina, aparte de sufrir de altísimas fiebres causadas por la infección, empezó a sufrir de una gran acumulación de gases en los intestinos, provocándole dolores insoportables. Finalmente, su intestino, el cual se había engangrenado, acabaría reventando, emanando de la herida fluidos corporales y materia fecal. Los cortesanos y sirvientes que atendían a la reina en ese momento aseguraron que la habitación se llenó de un olor nauseabundo e inaguantable, teniendo que usar pañuelos empapados en vinagre para cubrirse la boca y la nariz cuando tenían que entrar en la habitación de la reina. Carolina, consciente de que iba a morir en cuestión de horas o días, lo único que hizo fue mirar a los médicos que la habían atendido y pronunció estas palabras: «Ojalá hubieran terminado ya con ese trabajo». A partir de ese momento, la reina se negó a recibir más tratamientos médicos y solo aceptó tomar brebajes elaborados con opio para mitigar el gran dolor que sentía. Mientras Carolina agonizaba, su hijo, Federico Luis, acudió hasta el palacio y exigió verla, pero su marido le prohibió la entrada al príncipe de Gales, ya que creía que la presencia de su odiado hijo tan solo aceleraría la muerte de la reina. Carolina se acabaría enterando de que su hijo quería verla en su lecho de muerte, pero acató la firme decisión de su marido. La moribunda, tal vez en un intento de no ser recordada como una reina rencorosa, le hizo llegar a su hijo un mensaje a través del primer ministro Walpole, donde le concedía su perdón, pero le dejó bien claro de que no quería volver a verlo. Cuando la reina ya se encontraba en su agonía final, ella mantuvo su última conversación con su marido, quien se encontraba junto a su cama, llorando desconsoladamente. En esta última conversación, Carolina le pediría de que se volviese a casar en cuanto ella falleciese, pero Jorge II se negó en rotundo, asegurando que solo tendría amantes, a lo que la reina le contestó: «Dios mío, eso no lo impide», haciéndose alusión de que ella había aguantado y aceptado las infidelidades de su esposo durante todo su matrimonio. Tras sufrir una larga agonía que duró 3 días, finalmente la reina acabaría falleciendo el 20 de noviembre de 1737, a los 54 años de edad, en el Palacio de St. James, en Londres. Una vez fallecida, el cuerpo de la reina fue sometido a una autopsia, donde se confirmó que había muerto a causa de una peritonitis, además de que su cuerpo fue embalsamado como era tradición. Casi un mes después de haberse producido su fallecimiento, se llevó a cabo su funeral, debido a que su marido había organizado todo para que el funeral de Carolina fuese el más grandioso de la historia de Inglaterra. Incluso pidió al famoso compositor Händel, quien era protegido de la reina, que compusiese una melodía para su funeral, siendo algo muy duro para el compositor, debido a que éste sentía un especial cariño hacia Carolina y quedó devastado con su muerte. Incluso se dice que mientras tocaban aquella melodía durante su funeral, el propio compositor, como los músicos y los cantantes, rompieron a llorar en mitad de la interpretación. Su marido Jorge II, lleno de dolor y de rabia,
prohibió a su hijo, Federico Luis, el asistir al funeral de la reina. Es más, para evitar que el príncipe de Gales apareciese imprevisto o intentase boicotear el funeral, se dobló la seguridad, teniendo a los guardias reales la orden de reducir y detener al príncipe si éste llegase a hacer acto de presencia. Unos meses después de haberse producido la muerte de Carolina, su marido trajo a Inglaterra a su amante Amalia, y como le había dicho a su esposa en su lecho de muerte, no se volvió a casar, viviendo con Amalia de una forma abierta y de manera oficial, sin pasar por el altar, conviviendo la pareja por 22 años. A pesar de sus infidelidades, Jorge II quería a su manera a Carolina, tanto que quería pasar toda la eternidad a su lado. Por esta razón, ordenó al carpintero real que fabricase 2 ataúdes desmontables por un lateral, ya que quería que cuando él falleciese ser enterrado junto a su esposa y que sus cuerpos se volviesen a tocar. Cuando el monarca finalmente falleció, en el año 1760, fue enterrado junto a su esposa en la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster, y como había ordenado, el lateral de sus 2 ataúdes fueron quitados, quedando así ambos cuerpos juntos sin que nada los separase. Carolina fue una mujer que demostró en todo momento que realmente era de hierro, mostrando siempre una gran fortaleza tanto física como mental. Ella, tras pasar una infancia complicada, pensó que al fin había encontrado la estabilidad que tanto buscaba dentro de su matrimonio, pero aquel cuento de hadas acabaría explotando. Pero Carolina supo muy bien cómo adaptarse a esta situación y sacarle partido, convirtiéndose en la gran confidente y consejera amorosa de su marido, permitiéndole el poder tener amantes. Esta reina no solo controló a su marido, sino también a las amantes de este, logrando así dominar y ejercer una gran influencia sobre estas mujeres para que no participasen en intrigas palaciegas ni interfiriesen en la política. Esta reina vivió un gran calvario junto a su hijo Federico Luis, al cual llegó a odiar profundamente, pero también sufrió de una serie de problemas de salud que condicionaron bastante su vida, especialmente la hernia umbilical que tanto dolor le causaba, encontrando finalmente la muerte por haberla mantenido siempre en secreto y sin tratar. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carolina de Brandeburgo-Ansbach. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis y que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo público y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Marc, Sofía Tamara Lueve, Pipe Arriagada, Carolina Mendoza, William Morales, Carolina Sánchez, Josué Ferreira, El Magnánimo 1825 y Víctor Antonio López. Y con esto me despido. Hasta la próxima.